Tras el descubrimiento del cadáver de Stephanie Flores, la policía peruana actuó con rapidez. Las grabaciones de cámaras de seguridad del casino y del hotel proporcionaron evidencia clara de que Jordan van der Sloot estuvo con Stephanie la noche del crimen. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ni tan inocentes, donde nadie es tan inocente como parece. En el episodio de hoy exploramos nuestro primer caso internacional, un caso que abarca casi 2 décadas, 2 mujeres asesinadas y se extiende por varios países. Todo comenzó en 2005 cuando una joven estadounidense llamada Natalee Holloway desapareció sin dejar rastro durante un viaje de graduación en la isla caribeña de Aruba. 5 años más tarde, en 2010, oigan bien, otra joven, Stephanie Flores, fue encontrada muerta en la habitación de un hotel en Lima, Perú. Aunque estos hechos ocurrieron en lugares y años distintos, ambos quedaron unidos por un mismo nombre, Jordan van der Sloot. Este individuo, hoy de 36 años, fue durante mucho tiempo el principal sospechoso en la misteriosa desaparición de Natalee Holloway y terminó siendo el asesino de Stephanie Flores. A lo largo de este episodio recorreremos la historia en orden cronológico, desde aquella noche en la desaparición de Natalee hasta la confesión final de Jordan van der Sloot casi 20 años después. Así que prepárate porque este episodio de Ni tan inocentes internacional está impactante. Comencemos. Natalee Ann Holloway, una estudiante de 18 años de Alabama, Estados Unidos, viajó a Aruba en mayo de 2005 como parte de un viaje de graduación con sus compañeros de escuela. La última vez que fue vista con vida fue en la madrugada del 30 de mayo de 2005, saliendo del club nocturno Carlos a Charles en Oranjestad, en Aruba, aproximadamente a la 1:30 de la mañana. Natalee se marchó del bar acompañada por 3 jóvenes, los hermanos de origen surinamés Satish, de 18 años, y Deepak Kalpoe, de 21 años, y un estudiante neerlandés de 17 años llamado Jordan van der Sloot. Ese mismo día, Natalee no se presentó al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a casa, y todo su equipaje y pasaporte quedaron intactos en su habitación de hotel. Su familia denunció su desaparición de inmediato. Las autoridades de Aruba lanzaron una búsqueda masiva por la isla y sus alrededores, con ayuda de cientos de voluntarios locales y estadounidenses. Incluso se involucraron fuerzas armadas holandesas y el gobierno de Aruba dio días libres a empleados públicos para colaborar en la búsqueda. A pesar de estos esfuerzos, no se hallaron rastros de Natalee. Su desaparición se volvió un caso mediático internacional y ejerció enorme presión sobre la policía local. En junio de 2005, a pocos días de la desaparición, Jordan van der Sloot y los hermanos Kalpoe fueron arrestados por sospechas de secuestro y homicidio de Natalee. Previamente, la policía incluso detuvo brevemente a 2 guardias de seguridad basándose en declaraciones iniciales confusas, pero ellos fueron liberados sin cargos al poco tiempo. Jordan y los Kalpoe admitieron haber estado con Natalee la noche del 30 de mayo, pero proporcionaron versiones contradictorias de qué ocurrió después. En una de sus primeras declaraciones, van der Sloot alegó que habían llevado a Natalee de regreso a su hotel y la dejaron allí alrededor de las 2 de la mañana, afirmando que la joven, algo ebria, tropezó al bajar del coche y fue ayudada por un desconocido que tenía puesto un uniforme similar al de un guardia de seguridad. Esta historia resultó ser falsa y con el tiempo Jordan la cambiaría en múltiples ocasiones. Tras semanas de detención, no se encontraron pruebas concluyentes contra los 3 sospechosos. Los hermanos Kalpoe fueron liberados inicialmente en julio de 2005, luego detenidos de nuevo en agosto para más interrogatorios, y finalmente quedaron en libertad junto a Jordan en septiembre de 2005 al no hallarse evidencia física ni confesiones verificables que los implicaran. La desaparición de Natalee Holloway se convirtió en un misterio sin resolver. A medida que avanzaban los meses, las autoridades de Aruba continuaron investigando. En noviembre de 2007, en un intento por reactivar el caso, Jordan fue arrestado nuevamente, esta vez en los Países Bajos, donde estudiaba en ese momento. La orden de detención alegaba su posible participación en un homicidio voluntario o lesiones graves que resultaron en la muerte de Natalee. Sin embargo, tras ser extraditado a Aruba, un juez determinó que seguía sin haber pruebas suficientes y ordenó su liberación un mes más tarde. A finales de 2007, la Fiscalía retiró formalmente todos los cargos, tanto contra van der Sloot como contra los hermanos Kalpoe, por falta de pruebas.
El caso permaneció técnicamente abierto, pero en la práctica se había enfriado por completo. Cabe mencionar que Natalee Holloway fue declarada legalmente muerta en enero de 2012 por una corte de Alabama ante la realidad de 7 años sin rastro de ella. Para entonces, la familia buscaba al menos cerrar el aspecto legal de la tragedia. No obstante, mucho antes de llegar a este punto, ocurrieron varios giros inesperados que mantuvieron viva la atención sobre Joran van der Sloot. A pesar de la ausencia de cargos, Joran continuó bajo el escrutinio público. En febrero de 2008, un programa de televisión de investigación en los Países Bajos, liderado por el periodista Peter de Vries, difundió un video encubierto impactante. En la grabación, obtenida con cámara oculta, van der Sloot le contaba a un conocido detalles escalofriantes sobre la noche de la desaparición de Natalee. Joran afirmaba en esa conversación privada que la joven había sufrido una especie de convulsión repentina en sus brazos y que al ver que no respondía, entró en pánico. Llamó a un amigo y juntos se deshicieron del cuerpo en el Mar Caribe. Estas declaraciones parecían una confesión de lo ocurrido. Sin embargo, una vez que el video salió a la luz, van der Sloot rápidamente se retractó. Alegó que estaba bajo los efectos de la marihuana durante la filmación y que había mentido deliberadamente diciéndole al informante lo que quería escuchar. A pesar de que la Fiscalía de Aruba reabrió brevemente el caso tras la emisión del video, un juez determinó que las afirmaciones de Joran en la cinta no eran consistentes con las pruebas disponibles y no bastaban para detenerlo formalmente de nuevo. En pocas semanas, la investigación volvió al punto muerto, sin cuerpo, sin evidencia física y con un sospechoso que cambiaba su historia una y otra vez. El comportamiento errático de Joran van der Sloot en esos años incluyó otras declaraciones engañosas. Por ejemplo, más tarde, en 2008, en una entrevista televisiva en Estados Unidos, Joran llegó a decir que había vendido a Natalee a una red de trata de personas en el Caribe, solo para luego retractarse nuevamente. Estas mentiras sucesivas y notoriedades en los medios alimentaron la frustración de la familia Holloway y del público, pero seguían sin aportar claridad sobre el paradero de Natalee. A esas alturas, Joran parecía jugar con la desesperación de todos. Un día insinuaba saber la verdad y al día siguiente afirmaba que todo era un invento. La situación dio un giro más premeditado en 2010. A principios de ese año, van der Sloot intentó aprovecharse del caso de manera calculada. Alrededor de marzo, contactó al abogado de la madre de Natalee, Beth Holloway, con una propuesta cínica. Ofrecía vender la ubicación del cuerpo de Natalee y detalles de lo ocurrido a cambio de $250,000. Exigía un anticipo de $25,000 para empezar a revelar información. Beth Holloway, desesperada por cualquier indicio sobre su hija, denunció esta extorsión al FBI. En una operación encubierta coordinada con las autoridades estadounidenses el 10 de mayo de 2010, se entregó a Joran un pago inicial controlado de $10,000 en efectivo entregado en Aruba bajo vigilancia, más $15,000 mediante transferencia bancaria. Van der Sloot recibió el dinero y a cambio indicó un supuesto lugar donde estaría el cuerpo de Natalee, pero resultó ser otra cruel mentira. La ubicación que dio era falsa, incluso mencionó una casa cuyo terreno ni siquiera existía en 2005. En otras palabras, cobró el dinero ofreciendo información inútil, que no condujo a nada. Este acto consolidó la imagen de la frialdad y manipulación de van der Sloot, quien no dudó en jugar con el dolor de la familia Holloway para beneficio propio. Las autoridades federales de Estados Unidos reaccionaron rápidamente. Un gran jurado en Alabama emitió cargos formales contra Joran van der Sloot por extorsión y fraude electrónico el 3 de junio de 2010, relacionados con este intento de estafa a Beth Holloway. Se libró una orden internacional de captura vía Interpol por estos delitos. Pero para entonces, van der Sloot ya había dejado Aruba y emprendido viaje al exterior. Sin saberlo, las autoridades en ese momento, Joran estaba a punto de cometer un crimen aún más atroz. Antes de continuar con la siguiente parte de esta historia, te recordamos que Ni tan Inocentes está en YouTube. Suscríbete a nuestro canal para no perderte nuevos episodios semanalmente. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando y narrando estos casos reales. Además, si disfrutas de nuestro contenido, considera unirte a nuestra comunidad en Patreon. Allí podrás acceder a segmentos exclusivos, material extendido y contenido adicional que no compartimos en la versión de YouTube. Gracias por tu apoyo y continuamos con este caso. Avanzamos ahora al escenario de Perú. A finales de mayo de 2010, Joran van der Sloot arribó a la ciudad de Lima, supuestamente para participar en un torneo de póker.
En la noche del 30 de mayo de 2010, exactamente 5 años después de la desaparición de Natalee Holloway, Joran cruzó caminos con su próxima víctima. La noche del 30 de mayo, Stephanie Tatiana Flores Ramírez, una estudiante universitaria peruana de 21 años, salió con amigos a un casino en Lima llamado Atlantic City. Allí, Stephanie conoció a Joran van der Sloot, entonces de 22 años. Según registros de cámaras de seguridad alrededor de las 5 de la mañana del 31 de mayo de 2010, Stephanie y Joran fueron vistos saliendo juntos del casino y entrando al hotel TAC, en el distrito limeño de Miraflores, donde Joran se hospedaba en la habitación 309. Lo que ocurrió a continuación en esa habitación solo Joran lo presenció, pero luego él mismo lo describió en una confesión. Van der Sloot afirmó que tras subir a la habitación con Stephanie, pasaron un rato conversando y todo transcurría con normalidad. En algún momento, Joran salió brevemente a comprar café, dejando a Stephanie sola en el cuarto. Al regresar, según su testimonio, encontró a Stephanie usando su computadora portátil. Ella habría descubierto que él era sospechoso en la desaparición de una joven estadounidense, Natalee Holloway. Es decir, Stephanie vio algo, posiblemente noticias o documentos almacenados en la PC, que la alertó sobre el oscuro pasado de Joran. Este descubrimiento detonó una reacción violenta en van der Sloot. Más tarde declaró a la policía peruana que ella se metió sin permiso en mi vida privada y que al sentirse descubierto perdió el control. Lo cierto es que Joran van der Sloot atacó a Stephanie Flores en la habitación del hotel. De acuerdo con la confesión firmada que luego dio a las autoridades peruanas, él no había planeado matar a Stephanie de antemano, sino que actuó en un arranque de ira al verse expuesto. En este arrebato, Joran golpeó a Stephanie con una gran fuerza, causándole graves traumatismos. La agresión fue sumamente violenta. Tiempo después se sabría que el cuerpo de Stephanie presentaba múltiples lesiones. Tras el ataque, Joran tomó una decisión fría y deliberada. Huyó de la escena. Antes de marcharse, robó dinero, tarjetas de crédito que Stephanie llevaba consigo, incluyendo unos $5,000 que ella acababa de ganar en el casino aquella noche. Van der Sloot dejó el cadáver de la joven en el piso de la habitación, empacó algunas de sus pertenencias y escapó del hotel. Eran aproximadamente las 8:30 de la mañana del 31 de mayo cuando Joran abordó un taxi y se dirigió rápidamente hacia la frontera con Chile por vía terrestre. Stephanie Flores, entre tanto, fue reportada como desaparecida por su familia ese mismo 31 de mayo al no regresar a casa. Pasaron un par de días de incertidumbre hasta que el personal del hotel hizo un descubrimiento macabro. En la madrugada del 2 de junio de 2010, preocupados porque el huésped de la habitación 309, registrada a nombre de Joran van der Sloot, no había pagado las noches adeudadas ni respondía a las llamadas, empleados del Hotel TAC decidieron entrar a la fuerza. Allí en el suelo de la habitación encontraron el cuerpo sin vida de Stephanie Flores. La escena que hallaron fue espeluznante. Stephanie yacía boca arriba en el piso, con las rodillas dobladas contra la pared, y presentaba sangre en el rostro. Según el informe forense, habría sufrido un fuerte golpe contuso cerca de la sien izquierda, posiblemente propinado con un objeto contundente encontrado en el cuarto, como una raqueta de tenis ensangrentada. Tenía múltiples contusiones y excoriaciones en brazos y piernas, así como el cuello fracturado debido a la brutalidad de la golpiza. La data de muerte se estimó entre 48 y 72 horas antes del hallazgo, congruente con la madrugada del 31 de mayo. No se encontró rastro del dinero que Stephanie había ganado ni de sus tarjetas bancarias, confirmando el robo. En la escena quedaron algunas pertenencias de la víctima, como su teléfono móvil Nextel y un encendedor con el logo del casino, dispersos en medio de un gran desorden. Perú entero se conmocionó con la noticia. La hija de un conocido empresario local, Ricardo Flores, había sido asesinada y las sospechas apuntaban de inmediato al joven extranjero con quien se le vio por última vez. Joran van der Sloot ya había abandonado Perú cuando el cuerpo fue encontrado, pero las autoridades iniciaron una cacería internacional en su contra. Tras el descubrimiento del cadáver de Stephanie Flores, la policía peruana actuó con rapidez. Las grabaciones de cámaras de seguridad del casino y del hotel proporcionaron evidencia clara de que Joran van der Sloot estuvo con Stephanie la noche del crimen y fue la última persona en verla con vida. Además, el registro del hotel mostró su nombre como huésped de la habitación donde se halló el cuerpo. Con estos elementos, el caso contra van der Sloot en Perú se robusteció inmediatamente.
El mismo 2 de junio de 2010, Perú emitió una orden de captura internacional contra Joran van der Sloot por los cargos de asesinato y robo agravado. Las autoridades confirmaron posteriormente que van der Sloot había cruzado la frontera hacia Chile en su huida. La Interpol y las policías sudamericanas fueron alertadas. Tan solo un día después, el 3 de junio de 2010, Joran fue localizado y detenido en Chile, en la ciudad de Viña del Mar. Un taxista chileno lo reconoció gracias a las noticias y avisó a la policía, facilitando su captura sin incidentes mayores. Chile procedió a expulsar rápidamente al sospechoso de su territorio. Van der Sloot fue escoltado de regreso a Perú el 4 de junio de 2010 bajo custodia policial. Su llegada a Lima fue cubierta ampliamente por la prensa. Las imágenes mostraban a Joran esposado, con chaleco antibalas y rodeado de agentes peruanos armados mientras era trasladado a la sede policial. La atención mediática era enorme, dado el perfil internacional que ya tenía por el caso Holloway. Una vez en Lima, Joran van der Sloot enfrentó intensos interrogatorios. El 7 de junio de 2010, apenas unos días después de su detención, las autoridades peruanas anunciaron que van der Sloot había confesado el asesinato de Stephanie Flores. En su confesión formal ante la policía, Joran admitió haber matado a Stephanie en la habitación del hotel tras perder los estribos al descubrir ella información sobre su pasado. Detalló la secuencia de hechos de la madrugada del 31 de mayo, coincidiendo en esencia con la reconstrucción ya descrita. El acceso no autorizado de Stephanie a su laptop, el ataque violento de ira y su posterior huida con el dinero robado, según informó a la prensa el coronel César Guardia, jefe de la investigación van der Sloot. Incluso mencionó durante el interrogatorio que sabía dónde estaba el cuerpo de Natalie Holloway y se ofreció a cooperar con las autoridades de Aruba para encontrarlo. No obstante, las autoridades peruanas limitaron el alcance de las preguntas al caso de Stephanie, evitando entrar en detalles sobre Natalie durante estos primeros interrogatorios. Con la confesión y las pruebas en mano, la Fiscalía peruana presentó cargos formales. El 11 de junio de 2010, Joran van der Sloot fue inculpado ante la Corte Superior de Lima por el delito de homicidio calificado equivalente a asesinato en primer grado y robo agravado en perjuicio de Stephanie Flores. Dado el ensañamiento y las circunstancias, se consideró un caso grave. Mientras avanzaba el proceso en Perú, las autoridades de Aruba y de Estados Unidos mostraron interés en Joran. A finales de junio, investigadores de Aruba viajaron a Lima para entrevistarlo en torno al caso Holloway, bajo un acuerdo de cooperación internacional. Sin embargo, cualquier acción sobre Natalie tendría que esperar. El caso de Stephanie Flores siguió su curso legal en Perú. Van der Sloot pasó detenido en la prisión de máxima seguridad Castro en Lima mientras esperaba el juicio. Finalmente, después de año y medio de procedimientos, el 13 de enero de 2012, Joran van der Sloot se declaró culpable del asesinato de Stephanie Flores ante un tribunal peruano. En la audiencia se le permitió hacer una breve declaración en la cual expresó, entre lágrimas, que estaba arrepentido. No obstante, el panel de jueces, tras deliberar y considerar la gravedad de los hechos, lo sentenció a 28 años de prisión por homicidio calificado y robo. La sentencia especificó que el reo tendría que cumplir al menos hasta el año 2038 antes de cualquier posible beneficio penitenciario, fijando la fecha tentativa de salida en junio de 2040, considerando el tiempo detenido desde 2010. Durante el juicio en Lima, observadores señalaron la actitud fría de van der Sloot. Cuando escuchó la sentencia, permaneció inexpresivo, la mirada fija al frente. Necesitó de una traductora holandesa para entender la lectura de cargos y sentencia, pues no dominaba el español. En Perú, su caso resonó fuertemente, no solo por la brutalidad del crimen contra Stephanie, sino también por la conexión con el famoso caso Aruba. Stephanie Flores obtuvo justicia en tribunales peruanos, pero la pregunta sobre Natalie seguía oficialmente sin resolverse. Vale agregar que durante su encarcelamiento en Perú, van der Sloot continuó generando titulares. En 2014 contrajo matrimonio civil con una mujer peruana mientras estaba preso y en 2018 se reportó el nacimiento de una hija concebida durante una de las visitas conyugales en prisión. Además, en 2021 fue sorprendido dirigiendo un esquema de contrabando de drogas dentro de la cárcel, lo que le valió una condena adicional de 18 años de prisión por tráfico de cocaína al penal, aunque por ley peruana su tiempo total de reclusión no puede exceder los 35 años. En la práctica, esto significa que, sumado todas sus penas, Joran van der Sloot permanecerá en prisión en Perú hasta aproximadamente el año 2045, salvo que alguna circunstancia extraordinaria cambie su situación.
A pesar de estar encarcelado en Perú, la historia de Joran van der Sloot no terminó allí. Los pendientes legales internacionales seguían su curso. En particular en Estados Unidos, mantenía abiertos los cargos federales por extorsión y fraude vinculados al intento de estafa a la madre de Natalie en 2010. Durante años, el gobierno estadounidense buscó la manera de llevar a van der Sloot ante su justicia. En 2023 se logró un acuerdo inusual. Las autoridades peruanas autorizaron el traslado temporal de Joran van der Sloot a Estados Unidos para que enfrentara esos cargos con la condición de regresarlo a Perú tras el proceso. En junio de 2023, Joran fue extraditado temporalmente a Alabama, Estados Unidos. Allí fue imputado formalmente en un tribunal federal por extorsión y fraude electrónico contra la familia Holloway. Sorprendentemente, quizás viendo inevitable la evidencia en su contra, van der Sloot decidió declararse culpable de ambos cargos en octubre de 2023, como parte de un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía estadounidense. Accedió no solo a admitir estafa, sino también a revelar toda la información que poseía sobre lo ocurrido a Natalie Holloway. Este compromiso formaba parte de un procedimiento llamado Proffer, mediante el cual el acusado proporciona información veraz a cambio de ciertos términos en la sentencia. El 18 de octubre de 2023, en una audiencia llevada a cabo en el Tribunal Federal de Birmingham, Alabama, Joran van der Sloot confesó públicamente que asesinó a Natalie Holloway. Fue la primera vez, después de 18 años, que se obtuvo de él una declaración directa de culpabilidad en relación con Natalie. En presencia de un juez y de la madre de Natalie, Joran describió los hechos de aquella madrugada del 30 de mayo de 2005 en Aruba. Según el expediente judicial divulgado ese día, van der Sloot admitió que mientras estaba con Natalie en la playa trató de propasarse con ella y fue rechazado. Enfurecido, tomó un objeto pesado, un bloque o un ladrillo y golpeó a Natalie en la cabeza con fuerza. La joven cayó inconsciente, posiblemente muerta en el acto o agonizante, tras lo cual Joran arrastró su cuerpo y lo arrojó al mar, deshaciéndose de la evidencia. Así de cruda fue la confesión. Natalie Holloway, que solo tenía 18 años, murió a golpes en la playa de Aruba a manos de Joran van der Sloot y su cuerpo fue abandonado en el océano. En la corte, la madre de Natalie, Beth Holloway, escuchó finalmente la verdad que había esperado por tantos años. Con evidente emoción pero firmeza, Beth declaró ante la prensa: «Hoy puedo decir con certeza que después de 18 años, el caso de Natalie está resuelto. Joran van der Sloot ya no es el sospechoso de la desaparición de mi hija, es el asesino». Sus palabras confirmaron lo que muchos sospecharon por años, pero que legalmente permanecía incierto. Gracias a esta confesión, la familia Holloway logró al fin saber qué le ocurrió a Natalie, aunque su cuerpo nunca haya sido recuperado. Hemos alcanzado la justicia para Natalie y puesto fin a nuestra pesadilla interminable, agregó Beth Holloway a las puertas del juzgado. Tras su confesión, Joran van der Sloot aprovechó el turno de palabra final para pedir disculpas. Dijo al juez: «Me gustaría pedir disculpas a la familia Holloway, a mi propia familia, ya no soy la misma persona de antes». Estas disculpas fueron recibidas con escepticismo por muchos, dada la larga historia de mentiras y crueldad de este acusado. El tribunal estadounidense, por su parte, procedió a dictar sentencia por los delitos de extorsión y fraude. Van der Sloot fue condenado a 20 años de prisión adicionales en Estados Unidos, pero se estableció que dicha pena se cumplirá de forma concurrente con la condena de 28 años que ya purga en Perú. Esto significa que no se añadirán más años a su tiempo total en la cárcel, sino que las sentencias corren al mismo tiempo. De hecho, como parte del acuerdo, Joran será devuelto a Perú para continuar allí su encarcelamiento. Una vez cumplidas sus sentencias peruanas, en el horizonte de 2045 aproximadamente, podría ser oficialmente trasladado a Estados Unidos para formalizar cualquier resto de pena, aunque es probable que para entonces sea deportado a Países Bajos, su país de origen. Un detalle legal importante: a pesar de la confesión, Joran van der Sloot no enfrentará cargos de asesinato por Natalie Holloway en Aruba. El sistema judicial arubeño tiene un plazo de prescripción de 12 años para el delito de homicidio, plazo que ya expiró en 2017, dado que en Estados Unidos no tiene jurisdicción sobre un crimen ocurrido en Aruba y Aruba ya no puede procesarlo por el tiempo transcurrido. La confesión de Joran no conllevará a un juicio penal por asesinato en la isla. En otras palabras, legalmente nunca será condenado en Aruba por la muerte de Natalie. Sin embargo, para la familia Holloway, la opinión pública, la verdad ha salido a la luz y Joran van der Sloot carga ya con la etiqueta de asesino confeso. Como el eslogan de este podcast, nadie es tan inocente como parece,
La historia de Joran van der Sloot es un triste recordatorio de eso. Vemos un joven que, proveniente de una familia acomodada de Aruba, pasó de ser un estudiante más a convertirse en el principal sospechoso de una desaparición internacional. Durante años burló a la justicia con mentiras y manipulaciones hasta que su propio comportamiento violento lo delató de la peor manera posible, asesinando nuevamente. El caso de Natalee Holloway quedó sin resolver por casi 18 años, atormentando a su familia con incertidumbre. El caso de Stephanie Flores, en cambio, se resolvió rápidamente, pero a costas de otra vida perdida. Hoy, Joran van der Sloot permanece en una celda peruana, lejos de Aruba y de Holanda, pagando por sus crímenes. Dos familias, la de Natalie y la de Stephanie, han obtenido algo de justicia, aunque el vacío dejado por sus hijas es irreparable. La madre de Natalie, tras escuchar la confesión, expresó que por fin la pesadilla terminaba. La lección que nos deja este episodio es dura. A veces, la verdad tarda años en revelarse, pero eventualmente sale a flote, incluso de la propia boca del culpable. Cerramos este caso de Ni tan inocentes. Gracias por escuchar y recordar con nosotros que detrás de muchas sonrisas aparentes, nadie es tan inocente como parece. Los esperamos en un próximo episodio con un nuevo análisis profundo de la criminología de la vida real. Nos vemos en un próximo caso. Chao.